El doctor Daniel Vance era un hombre inteligente, demasiado listo para su propio bien. Tal vez 40 años de edad, un profesor de dinámica de fluidos con una mente hecha de formas y números. Nadie sabe por qué, pero un día, por capricho, hizo números sobre el apocalipsis y llegó a una conclusión inquietante. No compartió exactamente lo que dedujo, pero dado que inmediatamente dejó su trabajo y liquidó sus muchos activos, es justo decir que no fue positivo. Su mujer, una estudiante de doctorado de 24 años que se había encaprichado de Daniel tiempo atrás, se vio arrastrada por este tremendo trastorno. Ella adoraba a aquel extraño oso que lo mismo podía construir una cabaña de madera que explicar la idiosincrasia de la órbita de un asteroide. Hablar con Daniel siempre le dejaba la profunda impresión de que tenía razón. Así que cuando él le dijo lo que querían hacer, ella aceptó. 15 años y 5 hijos después, los Vance vivían en los lejanos bosques de las afueras de mi ciudad natal. Eran enigmáticos, más ricos que el Papa, y se tomaban muy en serio su estilo de vida prepper. Pero también eran divertidos, despreocupados, y resultaba increíblemente atractivo hablar con ellos. Supervivientes más grandes que la vida que llegaban al pueblo, con extrañas peticiones que llenaban los comercios locales. Todos ellos enviados a través de las remotas montañas para que los Vances pudieran construir su refugio. Los avanzados métodos que utilizaban para mantenerlo en secreto eran legendarios. En una ocasión, Daniel se pasó 6 meses sacándose la licencia necesaria para conducir vehículos pesados hasta su complejo para que nadie más lo viera. Y en una ocasión, cuando una empresa había rechazado su petición de vehículos sin rastreador GPE, los compró al por mayor para que no tuvieran más remedio. Así que cuando dejaron de aparecer por la ciudad durante la pandemia, cuando cesaron las peticiones de alimentos y mercancías y se interrumpió todo contacto, la mayoría lo atribuyó al bloqueo. Tenían un búnker y habían pasado toda su vida entrenándose para ser autosuficientes tras el colapso de la civilización. Incluso Alexander, el más joven con solo 3 años, ya cortaba leña como tarea y aprendía qué plantas locales eran comestibles. La mayoría de nosotros supusimos que, si alguien podía soportar el COVID sin sudar, eran los Vances. La realidad resultó ser otra. Cuando se supo lo peor, descubrimos que Daniel había utilizado la pandemia como excusa para hacer un simulacro. La familia tenía la intención de pasar 6 meses encerrados y probar su búnker antinuclear. 3 meses después, el sheriff recibió una llamada de socorro por radio. Las coordenadas fueron proporcionadas por la voz de un niño que sollozaba y que la mayoría asumió que era Alexander, aunque eso nunca se ha demostrado. La policía llegó y encontró el búnker todavía sellado. Los equipos de emergencia tardaron horas en abrir la puerta, mientras intentaban ponerse en contacto con la familia, pero fue en vano. Una vez dentro, la policía se quedó estupefacta. No había nadie a quien rescatar, ni cadáveres, ni supervivientes. Había indicios de que el mecanismo de cierre de las puertas había fallado y había atrapado a las víctimas sin posibilidad de salir. Pero de ser así, ¿a dónde habían ido? Camas y catres yacían por todas partes con sábanas amarillas mohosas, cubos a mano con manchas a su alrededor. Algunas puertas tenían barrotes, otras estaban destrozadas. Incluso había indicios de una cuarentena improvisada, y en algunos lugares lo que parecía violencia. La policía, por lo general una fantástica fuente de cotilleos, no se mostró comunicativa hasta que el pueblo exigió respuestas y el sheriff se vio obligado a ofrecer solo los esbozos más escuetos. Poco después, un brote de una enfermedad transmitida por el agua se cebó con los Vances. Estaban encerrados y no podían pedir ayuda. Los rumores de contagio eran exagerados, alimentados por el aumento no relacionado de COVID. Cualquiera que fuera el contaminante que había matado a los Vances, no era de naturaleza orgánica. No hay que alarmarse. Se había notificado a los seres queridos de los Vances que el búnker iba a ser demolido, y podíamos dejar atrás esta terrible tragedia.
Por supuesto, aún teníamos preguntas, miles de ellas. ¿Por qué la familia no había pedido ayuda? También tenían radios, ordenadores y smartphones. Eran supervivientes, no Amish. ¿Y dónde estaban? ¿Qué pasó con sus cuerpos? ¿Por qué no se fueron? Gritamos estas y otras cosas en la reunión del pueblo, pero la policía se negó a hacer comentarios. Para la mayoría de nosotros, la emoción duró 1 o 2 semanas más, hasta que nos dimos cuenta de que no íbamos a obtener respuestas pronto. Además, la pandemia estaba en pleno apogeo, y la mayoría de nosotros teníamos otras cosas de las que preocuparnos. Con el tiempo, la trágica historia se fue desvaneciendo, hasta convertirse en uno de esos horribles sucesos de la historia del pueblo de los que no se hablaba. Yo era tan culpable como los demás de haberlo olvidado. Desde luego, nunca esperé encontrar el búnker en el bosque, con la cinta policial descolorida aún en la puerta, abierta de par en par y con marcas de quemaduras alrededor de la cerradura. Me quedé en el bosque como si alguien hubiera abierto un agujero en el tejido de la realidad. La oscuridad, tan profunda y negra que casi dolía mirarla. Su visión hizo que se me cayera el corazón al estómago. Irradiaba dolor. ¿Tiene sentido? Creo que una parte de mi cerebro de lagarto captó detalles que no me resultarían evidentes hasta que me acercara más, como las marcas de sangre de los dedos que manchaban el pomo, donde alguien había raspado furiosamente la cerradura sin éxito, y una diminuta mirilla que había sido destrozada con un martillo que aún yacía cerca. Me bastaba con vislumbrarla para imaginar a la familia turnándose para permanecer allí y gritar hacia el bosque, desesperada por ser rescatada. En cualquier otra circunstancia, habría huido, pero había ido allí en busca de mi perro, y mi luz reveló unas cuantas huellas de patas mojadas que se abrían paso por el polvoriento túnel de hormigón. Mitad bernés y mitad collie, Ripley era el tipo de perro que tiembla en mis brazos cuando una tormenta azota las ventanas y necesita que le sujeten las patas cuando le cepillamos. Le quiero. No tengo mucha familia, ni mujer, ni siquiera muchos amigos, pero tengo a Ripley, y no podría haberme dado la vuelta e irme a casa, a un apartamento vacío en el que tendría que llorar mi pena, como no podría agitar los brazos y volar. Era mi perro, lo había criado desde que era un cachorro, y no iba a abandonarlo en aquel bosque. Fui tras él. No sabía qué esperar, pero sabía que no sería nada bueno. Fuera lo que fuese lo que había encontrado la policía, no solo se habían guardado para sí la mayoría de los detalles morbosos, sino que también habían mentido. El búnker no había sido demolido, ni siquiera sellado. De hecho, a juzgar por los guantes de látex azules tirados a un lado y las 2 linternas rotas de la policía, parecía que las últimas personas que habían estado dentro habían tenido prisa por salir. Dado que presumiblemente habían muerto 7 personas, supuse que alguien se encargaría de limpiarlo todo. Pero el pasillo parecía prácticamente intacto a los pocos metros, y las paredes empezaron a cubrirse de escritura maníaca, los garabatos desesperados de un superviviente solitario dejados allí para ser redescubiertos como pinturas rupestres. La mayoría eran deliberaciones sobre cómo salir, diagramas, planos, ecuaciones y fórmulas, todos centrados en la puerta y los circuitos responsables de su cerradura defectuosa. Instintivamente supuse que pertenecían a Daniel y que había sido el último en morir. Qué horrible destino para un hombre sobrevivir a sus hijos. Y sin embargo, empeoró. Poco a poco, la escritura pasó de las ecuaciones y los planos a un garabato desesperado, las mismas frases repetidas una y otra vez. 5 puertas. 5, no 6. 6 no hacen 6 puertas. 6. Parecía el tipo de cosa que encontrarías en un manicomio. Una divagación psicótica puntuada solo por 6 párrafos justo al final. Cada letra estaba impecablemente ordenada, y cada pequeño párrafo estaba rematado con una cruz cristiana bellamente dibujada. Elliot Vance, 15 años. Un guitarrista superdotado. Le gustaban los chicos, aunque creía que yo no lo sabía.
Yo le quería. Con todo lo que tenía, habría sido un gran hombre. Alicia Vance, 14 años. Le gustaba pintar y disparar. Tenía la vena malvada de su madre. Le habría servido en el futuro. Elijah Vance, 8 años. El más inteligente de todos. Estas eran las memorias de Daniels a su familia, y ver las palabras iluminadas por la antorcha era una visión inquietante de la abrumadora desesperación que había soportado. Debió darse cuenta de que no tendría la oportunidad de hablar en el funeral de su familia, ni de escribir sus obituarios. Esta fue su última y desesperada forma de asegurarse de que el mundo podría algún día conocerlos como él los conocía, como personas reales. Las palabras marcaban el final del túnel, junto a una trampilla en el suelo. No estaba abierta, pero el túnel llegó a un callejón sin salida inmediatamente después y el príncipe Ripley's desapareció en la trampilla. Temí que estuviera en peligro, pero aún así me detuve y miré hacia la puerta del búnker, a 20 metros detrás de mí. El bosque, antaño sombrío, parecía tan luminoso incluso en este día nublado, con el aire salpicado de lluvia. Una parte de mí sintió que dejaba atrás el mundo entero. Cuando empecé a bajar por la escalera, entré en una gran sala circular, repleta de muebles y pequeños rincones. Las paredes estaban cubiertas de camas plegables y mesas, y cada centímetro era multifuncional. Un espacio para comer podía convertirse en un espacio para sentarse, que a su vez podía ser donde alguien durmiera o incluso hiciera ejercicio. Todo dependía del mueble que se desplegara o desplegara. 7 personas en un espacio reducido. Ni de lejos suficiente privacidad. Tenía sentido que eligieran este uso desordenado y superpuesto del espacio, pero seguía siendo una habitación grande, más grande que la mayoría de los estudios, y había algunos pasillos que se adentraban en la tierra, lo que me indicaba que el búnker tenía profundidades ocultas. Busqué alguna señal de mi perro y pronto encontré su rastro, pero tan lejos de la lluviosa entrada, las huellas de Ripley se empezaban a desvanecerse. Tras apenas unos metros, se desvanecieron vagamente en dirección a una puerta cercana. Quise seguirlas, pero me contuve para no precipitarme. Era poco probable que Ripley saliera de otra manera, y no nos haría ningún bien hacerme daño. Decidí echar un vistazo, y rápidamente vi una mesa. Si necesitaba una prueba. La policía no se había molestado en hacer una limpieza. Esta era. Los platos aún estaban fuera, la comida podrida en una extraña cáscara ennegrecida. Un gorro de niño yacía sobre un cubierto. El vellón, antes cremoso, se había vuelto verde y amarillo enfermizo. Las sillas tenían los respaldos reforzados con vigas de madera, provistas de largas ranuras, para que alguien con el ancho de una uña pudiera deslizarse en ellas. Y en cada uno de los cojines había manchas malolientes que se parecían extrañamente a una aspirina. Toqué una con la mano enguantada y el material crujió audiblemente. Fuera lo que fuese, había manchas similares en la cubertería y los platos, e incluso había huellas de manos colocadas firmemente sobre el mantel. Al principio pensé que era sangre, pero no estaba del todo bien. Estaba demasiado contenida para ser de sangre que goteaba. En el respaldo de una de las sillas, una mancha se estrechaba exactamente donde estaría la cintura de una mujer, como una silueta casi perfecta. Me estremecí al recordar que Miranda Vance siempre había sido una mujer delgada, y me pregunté cómo había dejado su huella en la tela gris. Usando mi linterna, vi que estas manchas se repetían en los lugares más extraños. Sí, había algunas en las camas y en las mantas, e incluso en parches del suelo liso, exactamente como cabría esperar en una habitación llena de enfermos. Pero, ¿por qué una mancha del suelo se parecía tanto a la de un niño acurrucado en posición fetal? ¿Y por qué había la misma mancha en el mando de la tele, en las estanterías y en los juegos de mesa? Todo, desde los cojines del sofá hasta las cajas de DVD y los montones de ropa sucia, estaba cubierto del mismo material seco y parduzco
que desprendía un miasma asqueroso y cobrizo. El rompecabezas me pareció especialmente desconcertante. Alguien había colocado otra mesa con 4 sillas, todas modificadas con el mismo respaldo que las que había junto a la mesa, y se había dispuesto un rompecabezas con 4 montones separados, pero solo uno estaba agotado. El resto parecía intacto, casi como si alguien hubiera repartido piezas para otras 3 personas que no tenían ningún interés en seguir el juego. Tal vez Daniel había intentado mantener la moral alta mientras la familia estaba enferma. Que Dios me ayudara si eso fuera cierto. No podía evitar imaginarme al pobre hombre sentado allí con sus seres queridos al borde de la muerte, tratando desesperadamente de animarles a encajar sus propias piezas en su sitio mientras perdían y recuperaban el conocimiento. Algo en aquella habitación emanaba locura, y cuanto más tiempo permanecía allí abajo parpadeando el brillante disco de luz de mi linterna de un detalle a otro, más ganas tenía de marcharme. Una puerta tenía vigas de madera clavadas, un sofá había sido parcialmente desmontado, varias camas habían sido quemadas y todas las bombillas habían sido retiradas y colocadas en una caja sobre la encimera de la cocina. Mirando al techo, por fin comprendí por qué la policía estaba tan segura de que los Vances no habían sobrevivido a pesar de no haber encontrado nunca sus cuerpos. Alguien había metido un dedo humano en uno de los enchufes vacíos, casi como si esperaran que brillara con solo pulsar un interruptor. ¿Qué tenía este lugar que había hecho que la policía se marchara para no volver jamás? Ni siquiera se llevaron el dedo para comprobar si estaba enfermo o para confirmar a quién pertenecía. Decidí que era hora de darme prisa y encontrar a mi perro. En aquel lugar había muerto gente, y aunque no soy supersticioso, no puedo ser el único escéptico que ha hecho los cálculos en su cabeza y se ha dado cuenta de que no cuesta nada ser respetuoso con los fantasmas. Aquel búnker era estrecho, aterrador, y el aire apestaba tanto que empecé a preocuparme. Yo mismo me pondría enfermo. No servía de nada quedarse. Pero que me condenen si me voy y dejo que Ripley se pudra ahí abajo. No era como si pudiera subir una escalera y salir por su cuenta, aunque no estaba del todo segura de cómo había llegado allí en primer lugar. Haciendo acopio de la poca valentía que me quedaba, grité y rompí el silencio, algo que me parecía un terrible tabú en aquel lugar espantoso, como gritar en un cementerio. Ripley. Esperé y deseé oír el golpeteo de sus patas, pero durante los momentos más largos solo hubo ese tipo de silencio que te hace preguntarte si alguien o algo en la oscuridad está conteniendo la respiración, intentando parecer otro trozo de nada, esperando su momento hasta que finalmente te das la vuelta y le muestras la espalda. La televisión se encendió con un ruido blanco tan fuerte y repentino que me eché a llorar. Levanté los brazos y casi me caigo de espaldas sobre un saco de dormir enrollado que parecía haber pasado una semana en la alcantarilla. Cuando me di cuenta de la causa del ruido, ya podía oír una versión metálica de la voz de Daniel Vance. Me doy cuenta del problema. Tengo que insistir en lo poco que entiendo nada de lo que se me acerqué a la pantalla y fruncí el ceño. Mostraba una vista verdosa e infrarroja del búnker, con Daniel al frente y la mesa detrás de él. Era granulada y difícil de ver, pero podía ver claramente que su familia estaba sentada en esas sillas. Miranda fue la primera en caer enferma. Mirando hacia atrás, tiene sentido. Miranda iba a menudo al almacén a buscar comida para cocinar, y la encontramos detrás de uno de los frigoríficos. Así que eso, mierda. Una de las figuras del fondo se desplomó sobre la mesa con un fuerte ruido metálico y lanzó un plato al suelo. «¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!», murmuró Daniel mientras se levantaba. Agarraba a la mujer por los hombros y la sentaba. A Miranda nunca le gustó cómo cocino. Se rió mientras jugueteaba con algo en el respaldo de la silla. Las varillas son mucho mejores que la cinta adhesiva. Encajan perfectamente en la columna vertebral y con una pequeña modificación
Puedo encajarlas en las sillas para que todos puedan participar en la cena. Estoy trabajando en algo parecido para una noche de juegos en familia. Daniel se acercó a la cámara y con una sonrisa la levantó del trípode y escaneó la mesa. Lo que vi casi me hizo soltar la linterna. Su familia hacía tiempo que había muerto. Rostros demacrados, narices ausentes, labios que se habían retraído para revelar horribles muecas. Eran cadáveres, como el agua. Incluso con una imagen de tan baja resolución, lo único que les hacía parecer remotamente vivos era la forma en que sus ojos aún reflejaban los infrarrojos, de modo que brillaban en la oscuridad. Sin embargo, Daniel parecía ajeno a todo aquello. Acarició el pelo de Elliot, besó a su mujer en la mejilla y pasó una mano por el hombro de una niña. Incluso levantó al joven Alexander de su silla y supongo que lo mimó. No lo sé con certeza, porque aparté la mirada, reacia a ver al pobre chico de cerca, con los ojos desviados de la pantalla. No pude evitar dirigir mi linterna hacia la misma mesa y estremecerme al darme cuenta por fin de lo que eran todas aquellas manchas. No era sangre, pero casi, carne licuada. Dejado solo durante meses, Daniel no había puesto los cuerpos de su familia a descansar. En lugar de eso, los había trasladado de un lugar a otro y los había manipulado, viviendo la vida como si nada hubiera cambiado realmente. Observando dónde se habían depositado esas manchas, vi que surgía un patrón claro. Las había acostado, había preparado la cena, les había apoyado para ver la tele o les había dado su libro favorito. Incluso se habían sentado allí como cáscaras sin vida, mientras Daniel esperaba a que completaran un rompecabezas. La idea me horrorizaba hasta la médula. De vuelta al trabajo. Obviamente no forma parte de los diseños originales. No hay espacio en el otro lado, no en los planos. Elliot no me creyó. ¿Y por qué lo haría? Hice cada centímetro de este lugar, pero no instalé esa puerta en el almacén del nivel inferior. Revisé las cámaras y algunas de las fotos que tomé durante la construcción, y la pared está simplemente en blanco. Pero la puerta está ahí ahora, y debe conducir a alguna parte. No sé cuándo ni por qué se abre, pero se abre. Y la próxima vez estaré preparado. Porque tengo que saber qué hay al otro lado y por qué nos ha hecho esto. Solos ahí abajo, a menudo todos dormidos a la vez. Cualquier cosa podría habernos degollado, y listo, pero no lo hizo. Se tomó su tiempo. Y tengo que saber por qué. Se llevó nuestras radios, ordenadores y teléfonos uno a uno, sin que nos diéramos cuenta hasta que fue demasiado tarde. No paraba de decirles a los niños que tenían que cuidar mejor sus cosas, y aunque se quejaban, yo daba por hecho que los teléfonos estaban detrás de alguna estantería. ¿Dónde más podrían ir en un búnker cerrado? Pero no fueron los niños en absoluto. Mirando hacia atrás, hay tantas señales. ¿Quién se llevaba las luces? ¿Quién agotó las pilas de nuestras linternas? ¿Cuánto tiempo vivimos así antes de darnos cuenta de que no estábamos solos? ¿Estaba aquí, a cada paso del camino? ¿Una puerta de la nada que no lleva a ninguna parte, al menos la mayor parte del tiempo? Porque sé a ciencia cierta que no siempre se abre a una pared en blanco. Hay algo detrás. Puedo oírlo arrastrando los pies, con el aliento húmedo traqueteando en sus pulmones. Un sonido horrible que oigo vagar por estas paredes cuando cree que estoy dormido. Escuché a Daniel, fascinado por esta perorata extrañamente convincente, cuando un movimiento llamó mi atención. Una cámara de infrarrojos funcionando en la oscuridad. Su imagen era un revoltijo de ruido uniforme. ¿Qué era lo que había visto? Puse la cinta en pausa y rebobiné, entrecerrando los ojos. Vi dos puntitos de luz en la oscuridad, justo por encima del hombro de Daniels. Lentamente, la imagen se resolvió en mi mente. Supe lo que estaba viendo y se me heló la sangre. Miranda Vance había girado la cabeza y sus ojos sin vida brillaban mientras los fijaba en la nuca de Daniels. Ni siquiera tiene sentido irse a estas alturas. No soy médico,
Pero esa puerta emite suficiente radiación como para, bueno, matar a una familia de 7 si ninguno de nosotros la hubiera tocado. Estar en la misma habitación es demasiado arriesgado, pero no letal. Pero dado lo enfermos que estamos, es obvio que nuestra curiosidad nos pudo. Uno por uno, todos nos acercamos demasiado. O tal vez no. Tal vez esa cosa del otro lado vino e hizo esto. Ni siquiera lo sé. No lo sé. ¿Qué fue eso? Daniel se giró y la cámara dejó de grabar. La imagen que se congeló fue la de un hombre solitario, brillante como una estrella en el objetivo de la cámara, enfrentado a una oscuridad desconocida, solo interrumpida por 6 pares de ojos blancos y brillantes. Fui dolorosamente consciente de mi posición con respecto a la mesa, y tuve la dolorosa premonición de que si me giraba, aquellas sillas no estarían vacías. Vería a los Vances, a todos ellos, a Daniel también, esperándome, cabezas giradas, cuerpos abandonados a la putrefacción durante años en la oscuridad. Detrás de mí, algo se movió. Respiraba fuerte, rápido, y supe lo que era. Sabía que venía hacia mí tan rápido que cuando sentí que algo caliente y húmedo tocaba mi mano, grité solo para que la presencia retrocediera de repente. Pero entonces, sin vacilar, saltó sobre mí y me estrelló contra el suelo. Lloré mientras Ripley me lamía la cara. Estaba temblando y, lo peor de todo, callada, lo cual no era normal. No era un perro silencioso, ni cuando me saludaba ni cuando estaba excitado como ahora, sino por lo que había visto aquí abajo. Se aferró a mí y me clavó las patas en los hombros, como si quisiera que lo acunara por encima del hombro, en algo para lo que había sido demasiado grande durante años. ¡Oh, idiota! Arrullé en un suave susurro, e incluso en la oscuridad pude sentir cómo movía la cola. Bromas aparte, no sentí más que alivio al encontrarlo. «Vámonos de aquí». Lo levanté, con un poco de esfuerzo por el peso, pero negándome a ceder a los músculos cansados, y me dirigí a la escalera. No fue fácil subir los 3 o 4 peldaños hasta la escotilla, pero lo conseguí y le di un empujón. Primero con una mano, luego con 2, y una y otra vez con todo lo que tenía. Pero la escotilla seguía negándose a ceder. Empecé a golpearla con los puños, pero lo único que conseguí fue que me doliera la muñeca. La trampilla se había atascado cuando, de alguna manera, el mango se había roto. Ahora necesitaba unos alicates o algo para cortar la barra de metal, cerrándola. Mis dedos no podían moverla, ni podía forzar la escotilla para abrirla. La barra de metal era 1 pulgada de espesor, y por lo menos Sid necesita algunas herramientas para llegar a ella desde este lado. Bueno, al menos se puede arreglar, pensé, mientras volvía a bajar y recuperaba el aliento. En una pared vi un sencillo diagrama del búnker, hecho con tiza. Tenía 3 pisos. El inferior era el almacén. Daniel lo había mencionado antes y me di cuenta de que lo había atravesado con una gran X roja. Pero el piso del medio estaba etiquetado como talleres, y fue allí donde me di cuenta de que encontraría lo que necesitaba. Había una puerta que daba a una escalera de hormigón, y, de pie en lo alto, iluminé las barandillas en espiral, inseguro de lo que esperaba ver. Solo había sombras duras y la sensación de que algo viciado se elevaba en el aire. Un olor que me hacía cosquillas en la garganta y me quemaba un poco en los pulmones. ¿Había bajado tanto la policía? ¿Habrían visto lo que vi en la tele y se habrían marchado? De alguna manera pensé que era poco probable. Aquello había bastado para hacer huir a todo el departamento del sheriff. Entonces, ¿había sido otra cosa? ¿Algo que había sido suficiente para aterrorizar a docenas de hombres armados? ¿Algo que casi seguro estaba ahí abajo? La puerta. Bajé en silencio. Al principio me planteé dejar atrás a Ripley, pero después de perderlo la primera vez, decidí que prefería arriesgarme para saber que estaba a mi lado. Además, él estaba siendo más silencioso que yo, y no me apetecía mucho bajar esas escaleras sola.
Me acompañó solo con el silencioso sonido de sus patas sobre el cemento, un sonido que me reconfortó profundamente mientras apenas conseguía que mi linterna no temblara en mi mano y mi respiración se mantuviera firme. Bajé una planta y encontré el taller tal y como cabía esperar, un gran espacio lleno de generadores, depósitos de combustible y agua, calderas y calentadores, y prácticamente todo lo que se necesitaba para sobrevivir, pero que no se podía sacar al exterior debido a la lluvia radiactiva. Cables, tuberías y tubos iban de un extremo a otro de la habitación, e incluso años después, la mayor parte de la maquinaria seguía zumbando en aquel vacío negro como el carbón. Una idea que me resultaba profundamente inquietante. Al echar un vistazo a aquella extraña maraña de formas duras y figuras industriales que asomaban por las paredes y el suelo, me estremecí y miré a mi alrededor, encontrando rápidamente una pequeña zona que Daniel había acordonado para su propio uso, aproximadamente una quinta parte de la superficie total. Había un gran banco de trabajo y algunos equipos de mecanizado de alta gama, muy bien utilizados. Sierras circulares, taladros, lijadoras de banda, sopletes de soldadura, todo lo que un hombre necesitaba para hacerlo él mismo. Y Daniel había estado ocupado. No sé en qué estaba trabajando exactamente, pero había un brazo en el banco. Estaba encima de una pila de papeles que se habían vuelto marrones con el paso de los años, hasta que todo parecía empapado en saliva de tabaco. En la pizarra había un diagrama descolorido, pero aún visible de lo que parecía una rótula. Pensé en la cinta de los pequeños mecanismos de Daniels para mantener erguida a su familia, luego miré el brazo y reprimí un reflejo nauseoso momentáneo. No sé si Dan había estado trabajando en miembros posables o simplemente en una forma de recomponer los restos en descomposición después de que empezaran a desmoronarse, pero el tamaño del brazo sugería el de un niño preadolescente, y lo había dejado en la superficie como si fuera un reloj desmontado. También le faltaba un dedo. ¿Hasta qué punto estaba loco? Me pregunté mientras me pellizcaba la nariz con una mano y empezaba a revolver cajas en busca de un buen alicate o una sierra para metales. Ripley retrocedió por el ruido, pero una vez que me aseguré de que no iba a ir a ninguna parte, continué, agarrando y tirando de una caja tras otra, con la esperanza de encontrar lo que buscaba, cualquier cosa para romper esa barra de metal. Al final, conseguí un par de cortapernos, una palanca y unos alicates muy resistentes. Me metí una en los bolsillos, otra en la parte trasera de los vaqueros y la otra en el puño, demasiado grande para guardarla entre la ropa. Sentía las tenazas pesadas en la mano, lo que me reconfortó un poco, pero la sensación no duró mucho. Algo se movió en la oscuridad. Ahí fuera, en la retorcida jungla de sombras proyectadas por todas aquellas tuberías y cables que iban de una máquina a otra, se movía una figura, delgada pero inconfundiblemente humana en su contorno. No pude evitar recordar lo que había visto en aquella cinta. No podía ser real. Tal vez Daniel había montado algo, algún hilo de pescar y un motor. Tal vez la idea de que esos cuerpos se movían solos. No podía estar seguro de eso, ¿verdad? Era una idea aterradora, a la que mi mente se había aferrado por puro pánico. Eso era todo. Y entonces los vi. Un par de puntitos blancos reflejándose en mí desde las profundidades de aquella habitación abarrotada. Ripley, ya detrás de mí, con la cabeza pegada a mi pierna, se apretó aún más contra mí y dejó escapar un quejido apenas audible en voz baja. El comportamiento de un perro aterrorizado, a punto de mearse de miedo. Solo un poco de metal, me dije. Como la luz brillaba con tanta violencia en mi mano, me esforcé por ver bien. Solo 2 trozos brillantes de metal. Parpadearon y empezaron a acercarse a mí. Si me quedaba alguna duda, se disipó al ver una mano blanca y pálida que emergía a la luz. Corrí hacia las escaleras y subí por ellas, pero solo 1 o 2 pasos después vi algo agarrado a la barandilla del último piso.
un amasijo mohoso de carne apenas reconocible como un puño. La carne se marchitaba hasta que los dedos eran básicamente hueso. Sin quererlo, levanté la luz por costumbre y vi la cara hinchada de un cadáver sin pelo que me miraba. No sabría decir si se trataba de una adolescente o del sexagenario Daniel. En cualquier caso, me giré instintivamente y me encontré con otro cuerpo que salía del taller arrastrándose hacia mí. Estaba atrapado. No tenía a dónde ir. Podía sentir a Ripley detrás de mí, un perro adulto, con el rabo entre las piernas, temblando como un cachorro y desesperado por ser recogido. Dios, necesitaba que se quedara conmigo un poco más. No podía cogerlo en brazos, pero tampoco podía abandonarlo. Sin ningún sitio a dónde ir, corrí hacia abajo y entré en el almacén. Tuve la tentación de detenerme cuando llegué al fondo. El aire era más denso y los sonidos de mi respiración se apagaban, de algún modo distantes. Pero solo tuve que mirar hacia arriba para ver 3 pares de ojos que me miraban. Así que, sin pensármelo mucho más, me lancé por el pasillo y tropecé con una puerta al azar. Al abrirla, vi lo que parecía un almacén normal, solo que la mayoría de las estanterías estaban volcadas y la comida se había pudrido en el suelo. Sin embargo, 1 o 2 estanterías seguían en pie y sus baldas estaban cubiertas de cajas altas y opacas. Eso las convertía en un fantástico escondite que decidí que tendría que ser donde me agachara y apagara la luz. Ya estaba dentro cuando me di cuenta de que eso no era todo lo que había. La puerta casi parecía normal. Podía entender por qué Daniel se había confundido con ella, porque se parecía un poco a las otras puertas de aquí abajo. Pero también era diferente. Era demasiado alta y demasiado ancha, a unos 30 centímetros del suelo, y el metal estaba totalmente oxidado, como si hubiera envejecido al mismo ritmo que todo lo demás. Alrededor de la jamba había una profusión de musgo húmedo y empapado, como el que cuelga de los árboles en un pantano, y cada pocos segundos, la puerta dejaba escapar algo extraño y aceitoso. Por supuesto, eso no era demasiado extraño en sí mismo, pero la fuga era horizontal, creando un charco del tamaño de un hombre que desafiaba toda razón. Recordando las palabras de Daniel sobre la radiación, me alejé instintivamente del charco y de la puerta de la pared opuesta, refugiándome en el rincón más oscuro y silencioso que pude, mientras arrastraba a Ripley detrás de mí y esperaba que no me delatara. Una vez dentro, apagué la luz y esperé. Debí de tardar más de lo que a Edie le pareció espantoso, porque apenas habían pasado unos segundos cuando unas cuantas figuras entraron en la habitación. Estaba completamente oscuro después de que Edie apagara mi linterna, pero hicieron suficiente ruido para hacerme saber que al menos 2 de ellas habían entrado tras de mí. Permanecí allí, incapaz de ver nada, sin saber si se dirigían directamente hacia mí o se preparaban para marcharse, obligado a aguantar y dejar que la suerte decidiera mi destino. Cuando por fin oí que algo chocaba contra la pared, apenas a medio metro de mí, me di por vencida y encendí la luz, desesperada por saber qué venía por mí. El sonido había sido terriblemente engañoso. Daniel Vance estaba a no más de 15 centímetros de mi cara. Siseaba con una sonrisa desdentada y agrietada, un cadáver viviente, igual que los demás. De algún modo, un destello de inteligencia permanecía en aquellos ojos anchos, aterrorizados. Y entonces lo oí, el crujido de una puerta, y sin siquiera pensarlo, giré la luz y la vi en la pared. La vi abierta, y detrás del extraño acero había algo más que simple hormigón. Mucho más. Vi un gaznate furioso de carne, un tubo anillado de músculos palpitantes forrado de dientes, el tamaño de las manos descendiendo en espiral hacia la locura. Un aire caliente y fétido entró en la habitación, golpeándonos a mí y a los cadáveres putrefactos, todos paralizados por lo que veíamos, aunque la mayoría de las figuras, aparte de Daniel y yo, no tenían ojos con los que ver. «¿Qué demonios?», murmuré,
incapaz de apartar los ojos del tubo de carne que había más allá de la puerta. «Ya viene», susurró Daniel mientras me agarraba con un puño y me lanzaba fuera de la habitación. Golpeé la puerta y patiné sobre un líquido resbaladizo dejado por las huellas de la furgoneta, cuyo olor me revolvió el estómago. Tal vez el peor detalle era que hacía frío. No sé por qué esperaba que lo que rezumaba fuera febrilmente caliente, pero no lo era. Me empapó la camisa como si me hubiera caído en un charco de barro. «Ya viene». Esta voz era. No era Daniels, no podía asegurarlo, pero sonaba como el susurro de un niño. Uno a uno, los cuerpos se acercaron a la puerta abierta y se arrodillaron ante ella. No sé por qué, pero me dio la impresión de que los demás habían perdido casi todo lo que les quedaba de mente. Pero Daniel seguía consciente. Volvió a mirarme una vez más y habló antes de apoyar la cabeza en la puerta en señal de súplica con los demás. Lo único que hicimos mal fue estar aquí para que nos torturara. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. Váyanse, no nos dejará ir, ni siquiera nos dejará morir. Y si te atrapa, tampoco te dejará ir. Su cabeza besó el suelo, y entonces algo atravesó la puerta y le agarró la cabeza con la palma de la mano, como tú o yo cogeríamos una manzana. Presa del pánico, corrí hacia allí. Agarré a mi perro con la cizalla y eché a correr como si mis piernas fueran pistones, máquinas cuyas señales de agotamiento y fatiga no podían frenarme ni hacerme caer. Tenía que moverme. Tenía que dejar la mano que agarraba a Daniel. El costado de la misma limpió mi mente, como una especie de enema. Me dolía ver la imagen repetirse en mi mente, pero no había nada más en mi cabeza resonando, excepto la visión de dedos, con un nudillo de más y uñas tan grandes como teléfonos. Llegué al último piso y casi me desplomé por la falta de aire. Pero no iba a quedarme abajo mucho tiempo. Me arrastré por la escalera, subí e inmediatamente me puse manos a la obra para intentar cortar el cierre metálico. Fue un infierno con una sola mano, la otra aferrada a la linterna, que seguía apuntando frenéticamente a la puerta que tenía detrás. Y no pasó mucho tiempo antes de que tanteara demasiadas veces y dejara caer mi única fuente de luz. «No, no, no», maullé, pero no había tiempo para buscarla. Tenía que salir, y tenía que salir rápido. No podía ver, pero estaba segura de que oía algo subiendo las escaleras. No el golpeteo constante de pies humanos. No, esto era diferente. Era el rápido repiqueteo de una araña. Tal vez algo con cientos de patas o manos o Dios sabe qué, deslizándose por el suelo, las paredes y el techo, arrastrándose con un cuerpo cuya mera forma ofendería a Dios. Con todas mis fuerzas, me apoyé en la cizalla y por fin el cerrojo cedió. Abrí de golpe la escotilla y obtuve la luz ambiental suficiente para ver a Ripley al pie de la escalera. Me agaché, lo cogí y subí por la escalera tan rápido que mis músculos se volvieron gelatinosos en la cima y caí sobre mis manos y rodillas. Pero aún así salí. El largo pasillo, cubierto de escritos, estaba delante de mí, y al final, una puerta, ahora cubierta por la cansada luz azul de la luna llena. Ripley no necesitaba ánimos. Recorrió el pasillo con velocidad canina y yo le seguí a gatas y a trompicones, hasta que pasé la puerta y me desplomé sobre el suelo del bosque. Durante unos segundos perdí el conocimiento, pero cuando levanté la vista y vi que las copas de los árboles se movían, con las ramas iluminadas por la luna llena, me desperté de golpe y miré algo que me agarraba el tobillo. La mano había salido de la oscuridad, me había agarrado y me arrastraba lentamente hacia la tierra. Fuera lo que fuese, la mayor parte de su cuerpo estaba al acecho. Me sobresalté en las sombras tras la puerta, pero la mano que me aplastaba la pierna era del tamaño de mi torso, con un brazo que parecía pertenecer a una rata topo. La golpeé con mi propio puño. Me clavé las uñas. Lloré, pataleé y grité, pero nada podía detenerlo. Desde detrás de la puerta, algo parecido a una cara sonrió y me miró con alegría. Se tomaba su tiempo, sin duda,
y me arrastraba tan despacio que le daba a mi mente todo el tiempo del mundo para apreciar la pesadilla que me esperaba. Creo que si en ese momento me hubieran dado una pistola, me habría pegado un tiro, porque Dios me ayudó. No pude evitar ver la mirada de Daniels, cómo se arrodillaba para adorar a esa cosa, como un hombre que sabe que la esperanza, el orgullo, la alegría o cualquier cosa que tenga siquiera un atisbo de bondad está tan fuera de su alcance que bien podría ser un sueño. ¿Cuánto tiempo iba a retenerme esa cosa ahí abajo? Lloré como una niña, sintiendo que mi mente se resquebrajaba lentamente mientras lo intentaba todo para impedir que aquella cosa me arrastrara hacia las sombras. Pateé la tierra clavada en ella, usando las manos, buscando una raíz o una tubería o cualquier cosa a la que agarrarme. Nada. Nada de lo que hacía lo frenaba. No estaba a más de un palmo de la puerta cuando Ripley reapareció. Un perro con miedo a las aspiradoras y a las bolsas de plástico y a las puertas que se mueven solas. Un perro que una vez fue acechado por un conejo particularmente peleón que se detuvo en mitad de la persecución y se dio la vuelta, desconcertando al depredador que le pisaba los talones. Un perro con el que ni siquiera se podían ver películas de miedo, y se abalanzó sobre ese brazo como si fuera un lobo, como si siempre lo hubiera sido. Aunque no llegó a romper la piel, la presión fue suficiente para que el agarre de la cosa se debilitara, y deslicé la pierna. Incapaz de ponerme de pie, me arrodillé, agarré al perro y tiré tan fuerte como pude. Y ahora esa cosa sangraba, al menos un poco, y la presión de las mandíbulas y los dientes deslizantes desgarraban su carne a la vez. Al menos Ripley y yo nos soltamos y salimos rodando hacia atrás, de cabeza. No perdí tiempo esperando, mirando o procesando. Cargué al perro sobre mi pecho y me arrastré hasta desmayarme, llegando a estar a medio kilómetro de distancia. Solo cuando ya no pude ver la puerta me dejé caer al suelo de bruces y perdí el conocimiento. El médico dijo que tenía neumonía, lo cual supongo que tenía algún sentido. Podría haberles creído de no ser por la visita del sheriff, que me hizo extrañas preguntas mientras yacía en la cama sobre lo que podía o no haber visto. Las descarté lo mejor que pude. No me interesaba perseguir esa pesadilla en particular, averiguar si había sido real o no. Al menos no mientras yacía medio ahogada en mi propia infección. Para ser justos, al menos comprendía por qué la policía había hecho tan poco por acordonar el lugar. En alguna ocasión había pensado en bajar y hacer el trabajo yo mismo, pero hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas sobre ser arrastrado a la oscuridad más allá de esa puerta. No solo la puerta del búnker, no la que evité por los pelos al final, sino la de abajo. Lo que vi fue una especie de locura. Estoy seguro de ello. Y a menudo pienso en las palabras de Daniels. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. De alguna manera los Vances fueron esa oportunidad. Tal vez construyeron su búnker en una línea ley o un punto débil entre dimensiones o el sitio de antiguos rituales satánicos. No estoy seguro de que importe. Se adentraron en la oscuridad pensando que sería un lugar seguro para esperar a que pasaran los problemas del mundo. Pero algo había estado allí abajo esperándolos, esperando la oportunidad de atrapar a una familia de 7 personas para encerrarlos y privarlos de escapar y lentamente tomar de ellos todo lo que pudiera. Me he mudado desde entonces y no he podido evitarlo. No eran solo los recuerdos, era la radio de onda corta que guardaba en el sótano, algo que mi padre me pasó cuando era solo un niño. Dios, me había olvidado de ella, al menos hasta que me desperté un día, con el sonido de ella emitiendo ruido blanco en la oscuridad, y enterrado en ese sonido estaba el débil susurro de un hombre, su voz apenas reconocible, pero inconfundiblemente suya. Deja que se vayan, deja que se vayan.